Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas de autores de historias. El día de hoy les tenemos un invitado muy especial, uno de los actores más prolíficos del Teatro La Candelaria, que con su gracia y júbilo ha deleitado a miles de espectadores. El día de hoy tenemos el honor de entrevistar a César Vadillo. César Vadillo, muchas gracias por venir el día de hoy. Muchas gracias por invitar. Muchas gracias por sus palabras. Señor Vadillo, antes de empezar a hablar pues, de su carrera profesional y toda esta cuestión, primero queremos ver sus orígenes. Su merced nació un 14 de mayo de 1956 en Bucaramanga. ¿Cómo era vivir en la Bucaramanga de los años 60? ¿Cómo fue su infancia en ese contexto? Pues desde el punto de vista, digamos, de la infancia y la adolescencia, pues el descubrimiento pues, de muchas cosas que ahora uno con el tiempo se da cuenta, ¿no? Como pues una ciudad muy fuerte, unas relaciones humanas autoritarias, es una ciudad con una cultura bastante, a veces atrabiliaria, ¿no? Sí. Pero también con mucha entereza, ¿no? Y mucha honestidad en las cosas. Eso pues lo viví pues como todos los pelados, como todos los chinos jugando, bueno, tenía posibilidades de ver circo de ese circo de, como llamamos, de leones sin dientes, todos viejitos, de payasos bien populares. Todo eso, pues es una marca muy hermosa también, ¿no? Y pues con mi familia y mis padres y mis hermanos, amigos también. Como lo describe, Bucaramanga era una ciudad de entonces bastante como carnavalesca, ¿sí? O sea, se sentía un aire de carnaval en el ambiente. Pues yo fui formado en un barrio de obreros, ¿no? Un barrio proletario, porque muy cerca estaba la empresa de cementos, Cemento Diamante, me acuerdo que se llamaba, yo no sé si eso existe, y ahí en ese barrio estaban muchos trabajadores, lo mismo del ferrocarril, ¿no? Era cerca una estación de ferrocarril. Entonces, pues sí, digamos, la cultura popular, pues está este juego, la, la vida, pues como de alegrarse también, ¿no? Lo que tiene la cultura popular de jugar, pero también de mucha angustia por la economía, porque el barrio se estaba formando, ¿no? Era un barrio que yo vivía en la ayuda mutua y allá arriba eran dos barrios dentro de uno mismo. Era la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Y entonces era formar el barrio y todos participamos, ¿no? Ayudábamos a un vecino a construir, pero pues uno de pelado participaba en algo, pero había esa actitud. Entonces viví una Bucaramanga distinta a la del centro, que después sí tuve contacto con esa ciudad, pero sí, la ciudad también uno la vive de acuerdo a su gueto de familia, ¿no? Y Sí, es ese fue el que como me la... tocó y que me lo gocé y bien. Sí, lo importante es que se lo haya gozado, ¿no? Y pues, Sí, con todos los dolores que conlleva, ¿no? El claro, goce también lleva dolor. sí. Dentro de este contexto, ¿cómo fueron las relaciones en la casa? ¿Cómo era la relación con su padre, con su madre, con sus hermanos, que me comentó que también tiene hermanos? ¿Cómo eran estos choques incluso se había dentro de la familia? Pues como toda familia, pues con muchos problemas, ¿no? Eh, y lo que le decía, pues la sobrevivencia económica era muy fuerte y bueno, mi padre era una persona muy activa políticamente, él estaba metido en el sindicalismo y mi madre no le interesaba eso y económicamente pues eso producía también a veces problemas, ¿no? Porque pues en vez de estar atendiendo la familia, se estaba atendiendo el sindicato y eso pues con el tiempo uno se da cuenta que es problemático porque mi mamá tenía razón en ese sentido, ¿no? Sí, Pero sí, son anécdotas que pues reflejan toda una manera de ver el mundo, pues así es, y muchas familias lo vivirán igual o a otros estratos y a otros niveles. Igual fueron padres muy responsables, muy ahí hasta que salimos a los 18 años, ya salí de Bucaramanga y nunca más volví. Obviamente he tenido la relación y la sigo teniendo eh,
con toda la familia y amigos que aún se conservan por ahí. Pero sí, eso fue, esas relaciones, llamémoslas así, como todo lugar humano, contradictorias y problemáticas y alegres y bueno, con carencias, que esas carencias también se vuelven positivas, ¿no? Dentro de esta convivencia, siempre se suele decir o se tiene como la percepción de que los hijos absorben algo del padre o algo de la madre, o la totalidad del padre o la totalidad de la madre. ¿En qué lo influenciaron sus padres para su formación como persona, incluso como artista? Yo creo que uno lleva, yo nunca he pensado en que hay que matar al padre o a la madre. Para mí, pues no lo pienso así, ¿no? Ese cuento de matar al padre, eso me parece, pues es Europa, ¿no? Pero digamos lo que con los años he entendido es cómo convivir con esos dos seres, esas dos cruces de la vida que están en el corazón de uno, ¿no? Ambos. Y uno carga de ambos. Y a veces las actitudes que uno tiene con las otras personas son de uno o de otro. Y uno no es muy consciente de eso, ¿no? De pronto, a veces uno dice, uy, pero estoy reaccionando como mi mamá, y yo cuando estaba de 15 años criticaba a mi mamá, o de pronto reaccioné, uy, este es como mi cucho, que pucha, era casi, pero eso es muy poco, uno va en la vida jugando y rodando sin darse cuenta y sin tener en cuenta eso, pero están ahí, ¿no? Están ahí, conviven, y pues hay puntos de vista críticos que uno tiene, obvio, pues que porque uno no puede clonarse, es imposible, además, que tiene uno con ellos, pero están en el corazón y permanentemente están hablándole a uno, ahora ya que no están en este plano, pues están presentes, ¿no? Sí. Lo mismo los abuelos también, ¿no? En la medida en que estuvieron. Respecto a estos choques que usted menciona, imagino que su merced tuvo choques en el aspecto de la actividad sindical de su padre y también de como la oposición de su madre a este sindicalismo. O sea, Sí, ¿cómo se vivía eso en la casa? más que choque, porque pues como que uno estaba era con ambos, pero como ambos chocaban, eso siempre le pasará a uno, un hijo que ve a sus papás peleando, eso es un desgarramiento, ¿no? Sí. Sí, claro, un dolor. Yo trataba de entender a mi papá, ¿cierto? Y pues de alguna forma yo también seguí con mi actitud política, pues, que él tenía. Y también trataba de entender a mi madre con su catolicismo, a mi abuela, que ella vivió con nosotros. Y eso era una zona tensa, ¿no? Que nosotros como hermanos lo vivíamos. Yo no era tan atacador de ninguno de los dos. Había un hermano que sí atacaba, por ejemplo, eh, cosas religiosas, ¿no? De mi abuela, y él jugaba con eso. Y a mí no me interesaba. Yo incluso iba a misa. La abuela me decía, listo, yo voy, y la acompañaba a misa. Y bueno, paradoja de la vida, él ahora es más creyente que yo, ¿no? Entonces, y lo mismo en las cosas políticas. En cuanto a lo político, pues claro, la posición de mi madre, la posición críticas que siempre ella tuvo frente a lo político, yo lo tengo, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo siento que hoy día yo he desarrollado todo un pensamiento frente al fracaso de las ideas marxistas, ¿no? Al fracaso de las ideas de izquierda, eh, al fracaso de esos proyectos que han habido. Pero eso viene de ahí, eso lo estoy estudiando, no es que yo tenga la verdad, ¿no? Simplemente veo que no hay ningún sistema en este momento de lo que pelea a mi papá, por lo que dio muchos años de su vida, como 50 años de su vida, no hay ningún sistema que se sostenga con esas ideas, ¿no? Sí. Entonces, ese punto crítico lo tomé de mi madre, ¿no? Digo, pero claro, es que esto hay que darle muchos matices, sin decir que yo soy absolutamente enemigo de las ideas, sino más bien analizo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál sistema es el que se ha sostenido realmente como sistema?
pues no ha habido, ¿no? El capitalismo tampoco es la salida. Entonces, pues todo eso es ideas de mi padre, han estado ahí también con sus puntos de vista críticos por ese lado. Es muy interesante esa cuestión, pues se enlaza con lo que usted decía de como esta muerte, sí, o sea, al final, o sea, somos como una condensación de, o sea, primariamente como de la experiencia de los padres, luego la experiencia del resto de la familia, del barrio, de la academia, de la sociedad. Entonces, pues siempre uno tiene como todo un poco de la gente en general. Entonces, Total, me parece muy interesante esa total. cuestión Los crítica. místicos hablan del karma, Sí, ¿no? De que uno se lleva un karma y lo repite y lo repite y lo repite, y hay alguien de la generación que rompe con esos karmas, ¿no? Con esas actitudes. Eso es desde el lado de vista místico y bueno, esotérico, eso puede ser, puede existir quizá, es probable. es probable. Ujú. Este, Volviendo como a su experiencia barrial en Bucaramanga, ¿qué experiencia en concreto recuerda? ¿Qué recuerdo tiene que le haya marcado, o sea, ya sea su memoria, ya sea algo muy gracioso, algo, digamos, trágico, o que le haya hecho cambiar algún tipo de perspectiva respecto a, no sé, a su forma de pensar o ver el mundo en estas interacciones con el barrio, con los niños, con los vecinos, con Mm, los obreros? sí, pues gracioso lo que le decía del circo. Yo veía mucho circo y me divertía viendo esa lucha libre. Y lucha libre de barrio y de pueblo, pues, ¿no? Que eso es muy particular. Y cosas trágicas, sí, yo me acuerdo de un tipo, un amigo que se suicidó. Y el man era muy inteligente, muy pilo y toda la cosa. Y me acuerdo el suicidio, fui a verlo y eso, ¡pah! Un impacto muy grande, ¿no? En Bucaramanga se hablaba que Bucaramanga tiene una tradición de suicidios y que allá se suicidaron como 500 indígenas que se mandaron, que antes de dejarse coger por los españoles, los tunebos, creo que era esa comunidad. Bueno, hay muchas comunidades allá entonces, y una compañera del colegio, muy amiga mía, Yolanda Meneses, nunca la olvidaré, había un viaducto en Bucaramanga y en ese viaducto se suicidaba mucha gente y la prensa le daba un bombo a esa vaina y eso creó más suicidios, ¿no? Porque, digamos, socialmente hay unas, lo que llaman las células espejo de relación social y eso se multiplicó. Esas cosas me impresionaron también mucho, pero detrás de todo el juego y la burla, siempre, siempre, pues no sé por qué allá esa, como que hay una posibilidad de burleteadera con cualquier problema trágico, ¿no? Uno de los espacios pues para expresar este juego y burla precisamente es el teatro, ¿no? Yo creo que ya es pertinente hacer la pregunta de cómo su merced se acercó al teatro, cómo descubrió esta inclinación. Pues mi papá recitaba poesía bajo cero, esa poesía que los intelectuales desprecian un poco, pues porque pues, es considerado ahí del pueblo, pero con la que se ha alimentado pues mucha de la cultura popular de, de divertimento y de también de entender muchas cosas, ¿no? Pues como una perspectiva de la existencia. Entonces había tradición en la familia de alguien que recita, de alguien que canta, y mi viejo era de esos, ¿no? Sin darme cuenta yo fui copiando eso y aprendí y creo que después de que yo empecé a recitar a mi papá ya como que dijo, no, 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 eso que lo haga César, siempre que había una fiesta y entonces decía, no, que quién sé, que una poesía, no sé qué, César, César, venga para acá y a mí me ponían y mi papá no volvió casi, al final de su vida recitaba poesías, uy, unas poesías súper largas y por ahí tengo una grabación muy interesante de él, como a los 90 y pico de años, todavía se la sabía. Entonces, eso. Por otro lado, perdón, ese juego, claro, y también la actitud seria de mi mamá con todas esas cosas. Entonces, fíjese, ahí hay un juego doble y yo creo que los actores tenemos como todo un trabajo, todos también los humanos
tenemos también eso, necesitamos disfrazarnos, necesitamos un personaje, necesitamos jugar, necesitamos fingir, pero, pero en mi caso se fue dando mucho, 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 mucho y sin darme cuenta, ¿no? Y eso fue una gran escuela porque lo que hacemos, digamos, la técnica que uno hace como actor es moldear el alma y moldear el espíritu para hacer llorar o para llorar y uno estar por dentro tranquilo, ¿no? A veces se influye, pero uno... Entonces yo, por ejemplo, cuando estaba recitando, mis tíos lloraban y yo me daba cuenta que mis tíos borrachos ya se ponían a llorar y yo me reía por dentro porque pues yo no me iba a llorar. Entonces todo eso pues me ayudaba, ¿no? Como a entender este cuento de la actuación, que es una línea que uno lleva tranquilamente, pero no se pierde la conciencia, ¿no? No se va uno. Ya cuando se va uno puede ser psicótico. Creo que ese día hablábamos de eso, ¿no? Sí, señor. Actores que se psicopatean con ese asunto, ¿no? Pues en mi caso no ha habido eso. Si no estoy mal, su merced perteneció a un grupo de teatro estudiantil, ¿sí? Ujú. Se llamaba Butaregua, si no recuerdo mal. Era Butaregua y el Teatro Estudio del Colegio Santander. ¿Cómo fue la génesis de estos dos grupos de teatro? El Colegio Santander tenía un director de teatro que había llegado de Chile y él lo dirigía, Leonidas Gómez, un señor que de allá de Santander. Y después ya empecé, yo me retiré y formé mi grupo en el barrio y ahí se lo llamaba Butaregua. Y en esa época la moda eran unas siglas rarísimas, ¿no? Como decir tech, como decir, entonces el mío se llamaba Teatro nombre rarísimo, que se llama Teatro Obrero Estudiantil Butaregua. Entonces era muy chistoso. Pero bueno, pues una belleza también haberlo vivido, ¿no? Sí. Hoy uno lo ve como raro, pues, pero pues fue lo que le tocó a uno y fue muy delicioso y muy formador. No tenía idea de teatro, o sea, pero me metí a hacer obras y me metí a actuar sin saber ni nada. Entonces, toda esa escuela ayudó. Ahondando un poco más en las actividades de Butaregua, ¿cómo era el proceso, precisamente como usted dice, o sea, sin mucha como formación académica referente al teatro? ¿Cómo era hacer teatro sin esa formación? Pues uno creía que el texto, ¿no? Y le llegaba, conseguía un texto. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de Soldados, una obra de Enrique Buenaventura. Me acuerdo de Esperando al zurdo de Clifford Odess, un gringo. Ni idea cómo llegó ese berraco texto allá en mi mimeógrafo. Y entonces empezamos a montarlo, pero yo me imagino que hoy día uno lo ve y se coge la cabeza, pero debía tener su encanto pues porque nos llamaban a los barrios, en los barrios a que nos presentáramos. Y así, ¿no? Pensábamos que era como haciendo, pero que era como de verdad, como jugando, bueno, pero yo no le estoy creyendo y no sé qué, como empíricos, ¿no? Empíricos a tratar de entender qué era lo que decía el texto. O sea, nada de formación, realmente nada, sino claro, habían cosas que llegaban, ¿no? En ese momento yo también tuve contacto cuando eso, la corporación de teatro era un gremio de verdad. O sea, tenía grupos de estudiantes en todo el país y ahí habían libritos, cartillitas, y uno leía, pero el teatro, estudiar uno dirección o actuación leyendo, eso no aprende, uno aprende raspando tabla. Entonces, eh, pues sí, como aventándonos y después de las funciones pues evaluábamos entre los amigos, entre la gente, con el público conversábamos mucho. Era foro obligatorio, ¿no? Nos llamábamos la familia forero y eso hoy día existe, ¿no? Y que no es que todavía sigue en la familia forero y siempre que termina la obra hablar con el público, que es una berraquera, porque pues eso forma público, eso también da, da temperatura de qué pasó con la obra, ¿no? Qué ocurrió y ahí aprende uno mucho.
¿Ustedes se limitaron a estas adaptaciones de guiones de obras ya existentes o se aventuraron a crear obras propias? Eh, no, fueron a ver, con el teatro del Colegio Santander sí se creó obra propia, pero eso el que la escribiera el director, ¿no? Uno estaba, cuando pues tenía 16 años, o sea, nada, no conocía nada de eso. Y en el otro sí, no, montábamos ya obras hechas, sí. Sí, lo que llegaba de información. Ahora, tratamos de saber qué tradición había en Santander, ¿no? Quiénes habían hecho teatro. Y nos encontramos con el hijo de un gran dramaturgo, un señor allá muy importante en esa época, el señor Castañeda, creo que era que se llamaba. Y el señor nos transmitió lo del papá, nos hablaba de cómo hacía el papá las obras, pero era muy incipiente, ¿no? Pues Bucaramanga, o sea, si hoy en día está despertando un poco más, teniendo más cierta como despertar teatral, pero en esa época muy poco. Y este señor, pues, trató de contarnos, ¿no? Muy inquietos. Pasaba un grupo de teatro que lo mandaba a alguien y todos nos íbamos a verlo y a conversar con los actores, cuéntenos. Y claro, ellos nos atendían porque éramos unos pelados, pues apasionados y curiosos, sobre todo curiosos, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Y cómo hicieron esto? ¿Y cómo se paran en la cabeza? Porque me acuerdo de un grupo de teatro que era todo trabajo corporal, parecían bailarines y eran argentinos que pasaron por Bucaramanga. Entonces, cosas como aprendiendo como lo hace cualquier curioso, ¿no? Que quiere aprender. Uno si se va a volver carpintero, pues se va y observa un carpintero y cómo es que pone la puntilla, qué herramientas usa, qué materiales, etcétera. Así era el trabajo nuestro. Es que teníamos la fogosidad de los jóvenes, ¿no? Sobre una última pregunta sobre Butaregua, ¿cuánto duró? Yo creo que, a ver, eso fue, yo creo que nomás por ahí 3, 4 años. Mm. Sí, porque yo me vine a los 18. O sea, no, yo creo que estuve a los 15 con el grupo de colegio y ya desde los 16 hasta que ya cumplí los 18 tuve el Butarego. Mm. Este, Su merced, ¿qué fue lo que lo llevó finalmente a tomar la decisión de que no, yo quiero estudiar artes escénicas? Pues yo tenía beca para estudiar medicina. Sí, en Moscú, sí, sí, si no estoy mal. Sí, y mi papá había conseguido una beca, pero se demoró tanto. Bueno, yo tenía, a mí en la familia me mamaban gallo porque vi abrir una rana y me dio la pálida. O sea, que qué médico iba a salir de ahí, pues ni modo, ¿no? Entonces, yo tenía como esa cosa ahí y espero de todas formas, las familias siempre al hijo mayor se le dice, usted tiene que hacer, en esa época, yo no sé ahora cómo es, usted lo que tiene que ser es médico, sacerdote o abogado, es que eso es lo que da plata, de resto no da plata. Entonces, prácticamente a uno lo programan, Sí, ¿no? Pero, y bueno, yo, pues, uno de pelado me obedece, pero con cierta reserva. Y yo tenía esa pasión y esa curiosidad por el teatro muy grande, pues se me despertó esto de la poesía era como a los 12 años, o sea, yo a los 12 ya jodía, 13 todo el tiempo los vecinos. Entonces yo tenía esa carga ahí del juego, de la, del fingir, de la actuación. Y de pronto se demoró un poco la beca y yo le dije, papá, yo quiero estudiar este teatro. Yo ya hablé en Bogotá, yo mandé una carta a la Escuela Nacional de Arte Dramático y a ver si me reciben y no sé qué. Y entonces así pues se logró. Logré evadir un poco, mi papá tembló porque pues obviamente los padres lo hacen es como por una cosa del futuro de uno, ¿no? Pero finalmente se aceptó, pues con problemas, pero se aceptó. Y así fue como me enganché. Es decir, porque yo hice el esfuerzo, mi papá por allá le escribió a un hermano que hacía 15 años no hablaba con él y le dijo, oiga, mire, mi hijo está, usted me puede ayudar, no sé qué. Ellos fueron amigos en una época y él me ayudó y me vine aquí a Bogotá a empezar de cero sin 5 centavos
y pues con unos libros ahí de lo que consideraba que necesitaba. En entrevistas previas, usted menciona que el Teatro La Candelera llegó a Bucaramanga a presentar la Así. obra de La Ciudad Dorada. Sí, es que todo Y eso es lo que va alimentando, claro. sí, Y uno de este, pelado, pues es como, por eso es que el arte se vuelve tan interesante para los pelados en los pueblos. Si un pelado no tiene perspectivas, si solamente cree que los criminales y toda la gente que, estos que están en esas bandas y cosas, y los chinos no ven otra perspectiva, pues es muy peligroso, ¿no? Pero si llegue y encuentra, oiga, es que el teatro existe, ¿no? Y claro, la Candelaria fue un grupo, bajó a mi barrio, al barrio Kennedy, allá en Bucaramanga. Y, y claro, una cosa alumbradora para mí, pues, por lo menos. Y todo el barrio fascinado, ¿no? Eso es una perspectiva muy grande. Y yo decía, y claro, ellos eran jóvenes, manes de 30 años, pues, 29, 30 años, y yo decía, y pero esos cuchos hacen teatro, ¿por qué no yo? O sea, yo me voy a meter, como que pensamientos muy infantiles, pero muy interesantes para tomar una decisión. Entonces sí, todo eso hizo cultivo para también esa hacer decisión. real el contraste, ¿no? Entre estos pequeños grupos estudiantiles que usted organizaba con sus amigos, con los vecinos, a ese despliegue profesional del teatro. O sea, eso No, debió haber sido un cambio de perspectiva fascinante. totalmente diferente. Y actores muy duros, ¿no? Actores como Alfonso Ortiz, Santiago García, mujeres y hombres que fueron muy buenos y en televisión y en cine, excelentes. O sea, gente brillante. Y es que la Candelaria pues ha tenido una fuerza muy grande con el arte, ¿no? Con la cosa de la actuación, ha sido muy, fue o ha sido muy potente, ¿no? Muy preocupada por ese elemento. Porque uno, no sé si se lo dije ese día en la preentrevista, es que uno va a teatro no tanto porque le echen cuentos. Sí, pues el cuento puede estar, pero va a teatro por ver actrices y actores ahí jugándose los cuerpos en el escenario, ¿no? Entonces, la Candelaria siempre se ha preocupado por el elemento de la actuación. Entonces, bueno, esa fue la decisión, Sí. ¿no? Y dije, no, listo, y entonces empecé a estudiar. Y resulta que la escuela la dirigía Santiago García. Entonces, ahí fue el buen engancho, ¿no? ¿Cómo fue la llegada a Bogotá, a la capital, para un joven de aquel entonces 18 años? Que lo mandaron, pues, como usted dice, o sea, con un tío que probablemente yo no sé si su merced siquiera lo conocía, si No sabía la lo existencia conocía, de ese hombre. no lo ¿Cómo conocía. fue ese proceso de llegada a No, Bogotá? muy amables, ellos como personas muy lindos. O sea, yo me sentía acogido. Pero claro, las condiciones eran difíciles porque ellos no eran unas personas ricas, pues ni nada de eso, sino condiciones muy modestas, pero, pero bien, ¿no? Afectivo. La ciudad muy fuerte, ¿no? Nomás trasladarse, ellos vivían en las 160 y pico, o sea, en el barrio San Cristóbal, para en 165, una vaina así. Y ese traslado nomás aquí, para mí eso era, pucha, era como ir era muy largo, un viaje de esos, de aquí a allá. También el tráfico, los buses, todo ese asunto. Multiplicar a Bucaramanga por, no sé, 8 veces, una vaina así. Entonces era muy chocante, ¿no? Sin embargo, uno se adaptaba también porque estaba descubriendo, ¿no? Descubrir la arquitectura. A mí me impresionaba mucho la arquitectura aquí del centro, de toda esta zona, verla por primera vez, esa Plaza de Bolívar, esos edificios, el Líbano, yo recuerdo todo eso, la Plaza de Toros, ¿no? Eso era una cosa como muy eh, como fascinante, apabullante también. Eso fue como, y también peligrosa, ¿no?
Sí. Sí, claro, en los buses a uno, los pelados, pelados, quítese ahí, los manes atracaban. Y uno, pues tenía que, miren, miren ella que ya están haciendo, y eran varios. O sea, el peligro siempre ha estado, ¿no? Eh, ver esas cosas, muy complicado, pero pues con un miedo que hay que saberlo, un miedo que no apabulla, ¿no? De que también produce cierto movimiento. Ese caos, esa inmensidad y pues esa inseguridad son unas constantes, ¿no? O sea, hace 40 años pues sigue siendo prácticamente igual. Pero impresionante, Sin o sea, embargo, pues digo yo, todavía tiene su elemento cautivador, como usted se queda asombrado viendo la arquitectura. claro. Y bueno, la gente, ¿no? Los festivales, porque ya cuando estaba estudiando, desde el primer día yo estaba viendo teatro como siempre. O sea, esta mañana estaba era en una obra de teatro en el Jorge Eliezer, sigo en la misma, o Sí, sea, apasionado viendo qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y veía los festivales, las funciones eran desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, imagínense, y uno todos los días se volaba de la escuela, venía y corría a una clase, corría en medio de también de mucha pobreza, ¿no? Pobreza, pero de concreción económica, pero una riqueza cultural y una riqueza creativa que, que la pobreza se olvidaba. Incluso a mí se me olvidaba, sí, a veces la misma hambre, aunque eso mellaba también, pero, pero más el goce, ¿no? No quiero victimizar con eso, no me importa qué haya pasado, lo bueno es que estaba en la curiosidad, nunca me dejé amilanar, ¿no? Y venía también de una familia muy pobre, o sea, no para mí, porque quizás si yo fuera de clase media, más o menos alta, pues, uy, venir para abajo es más duro, ¿no? sí. Aquí no, estaba como instalado en mi campo y podía gozar unas cosas más interesantes que lo que tenía en Bucaramanga, ¿no? Digamos, Bucaramanga bien y toda la cosa, pero es que aquí estaba igual económicamente, pero gozando y veía muchas películas. Por ejemplo, en la Cinemateca, cuando quedaba ahí en el Jorge Eliezer Gaitán, ¡oh! Eso hay a veces funciones gratis y yo no me perdía película, no me perdía obra de teatro, todo lo que pudiese ver. Entonces, fíjese, una riqueza en medio de esas carencias, ¿no? Sí, y hace parte también como de la experiencia del estudiante de los años 70, ¿no? Tal, y pasa ahora, igual, ¿no? Uno conoce por ahí estudiantes que están jugándosela también, ¿no? Sí, Eso ustedes mismos, en situaciones en otros niveles, pero están, ¿no? Con sus preguntas, me imagino yo. sí, siempre son preguntas, al fin y al cabo, ¿no? Cuestionamientos que uno se hace, Total, siempre, siempre, en todos los niveles de la vida. exacto. Este, pues obviamente haber llegado a Bogotá representó pues su ingreso a la ENAD. ¿Cómo era este ambiente? ¿Cómo era la ENAD? ¿Cómo eran los estudiantes? ¿Cómo eran los profesores? ¿Cómo era el campus? ¿Cómo era el edificio, las clases? ¿Cómo era la universidad? Condensándola. Pues en esa época no había, como que la carrera no era considerada carrera, ¿no? No existía, esa escuela incluso la hicieron en la época de Rojas Pinilla, si no estoy mal, la ENAT venía de esa época porque pues se necesitaba formar actores. Esa escuela después decayó y la volvió a retomar y bueno, muchos problemas, sub y bajas, y la tomó Santiago García en ese año, 76, 75, y la cogió. Es decir, la escuela no tenía ese carácter universitario que, por ejemplo, ustedes pueden llegar a tener, ¿no? Con una carrera así, sino era una especie de talleres, ¿no? De formación de ciertas clases, ¿no? Que se daban como estética, como historia del teatro, como actuación uno, dos, hay unas, pero más artesanales y de gente que existía, gente de experiencia en ese momento, ¿no? Eh, y en los viernes había un taller central. Entonces ponían un tema, por ejemplo, el tema del personaje o el tema de la actuación. Y durante la semana, pues las clases más o menos giraban en torno a eso.
y los viernes ya se llegaba a improvisar y a probar cosas que se estuvieran hablando o estudiando en las clases. Entonces tenía un carácter sí, un poco distinto y pues trataron de volverlo carrera, no se pudo. Después se hizo un convenio con la Universidad Nacional, perdón, la Universidad de Antioquia, y algunos se lograron graduar. Pero era eso, ¿no? Y el ambiente, pues, como todos los jóvenes, pues, eso de rumba y de todo, pues, eso no, eso no ha cambiado mucho, Mucho, ¿no? Pues no. la energía de los jóvenes siempre estará en todo espacio y eso es una voladera de energía por todo lado, de, de fuerzas, ¿no? Sí. Respecto a estos talleres, usted nos menciona en la preentrevista que uno de los que los dirigían era el profesor Jorge Herrera. Sí, Sí. ¿Cómo eran estos talleres con el profe? ¿Qué se hacía? es ¿Qué que se con Jorge decía? Herrera yo tuve una relación muy particular porque yo llegué a estudiar y él tenía un grupo de teatro por la mañana. Sí. Y entonces él me dijo, él me conocía porque una vez viajó a Bucaramanga a dar talleres Mm, con Misael Torres, otro actor, pues, director que hay por ahí. Y entonces él eh, me dijo, ¿por qué no se mete al grupo de teatro por la mañana y por la tarde va a la escuela y por la noche hace taquilla y se rebusca? Bueno, yo lo pensé, pero pues estaba tan encarretado y tan enamorado del teatro que me metí, tan. Entonces trabajé por la mañana con ellos, con el grupo Gesto se llamaba, y las clases, y él era muy, muy bueno para el trabajo corporal. Era un súper actor, ¿no? Un actor que me enseñó mucho y pues la enseñanza pues es viéndolo y la energía escénica de él, pues en televisión un poco se ve, ¿no? Cuando ha hecho todos estos papeles famosos y el tipo, yo le aprendí mucho y vivo muy agradecido con él. No, un tallerista, explorar y- y bueno para el cuerpo. Mm. como su merced lo mencionó, pues le propuso a este hombre que subsistiera con trabajos en la noche, ¿sí? ¿Cómo era, o sea, qué tipo de trabajos usted tomó para poder Eso subsistir? ya fue aquí con la Candelaria. Ah, ya fue acá. Claro, es decir, también como esto como yo tenía contactos con la Corporación de Teatro en esa época, nosotros pertenecíamos, cuando era gremio, la corporación, pertenecíamos a ese grupo. Entonces me conocían. Y aquí Santiago propuso pues, que este pelado allá de la escuela que podía hacer, que se veía, me imagino que confiaron por honestidad, que maneje taquilla, que maneje portería, que maneje luces. Y yo me vinculé a esos oficios siendo pelado aquí, ¿no? O sea, hacía portería, taquilla y luces. Y se me pagaba como para los buses y tenía también almuerzo, que era el golpe más, más clave, el de la mitad. Sí. Entonces, bien, y con eso aguantaba hasta el otro día podía ser. Bueno, cuando me quedaba donde mi tío me daban desayuno, obviamente, o- pero como era tan lejos, yo veía y veía teatro hasta las 9:30, 10 de la noche, entonces yo tenía que buscar la quedada rápido. Entonces, pues como uno de pelado tiene también a veces como mucha desinhibición. Entonces yo le decía a gente que me conocía, hermano, ¿me puede dar posada esta noche? No sé, me quedo en un sofá, lo que sea. Hay muchos. Yo me encontré mucha solidaridad. Yo conocí como si, después de que tuve mi primera pieza, hice las cuentas, por lo menos en 50 casas me quedé aquí, de gente que yo encontraba que medio me veía, porque pues me veían acá en el teatro trabajando, pues en este cosa de portería, y tal vez yo tenía buena vibra y me invitaban, o sea, hoy en día me encuentro gente que ya está bien mayor, que me acogió,
y lindos, o sea, y yo dejaba esa casa como si no hubiera pasado nada. Me decían, mire, ahí está una colchoneta tendida, pim, me levantaba tempranito, dejaba todo limpio y chao. Y siempre tenía puertas abiertas. Eso me pasó muchísimo porque pues no podía ir donde mi tío. Pero bueno, esto es una anécdota, yo no sé por qué, si eso sirve mucho. Sí, sí, todo sirve, Bueno, tranquilo. Volviendo como un poco a la experiencia de Bogotá, tengo curiosidad por saber cómo era el ambiente y los debates políticos de la capital. O sea, saber si se distanciaban mucho de los de Bucaramanga o no. pues Bogotá siempre es el centro, ¿no? Y eso es una desgracia porque pues, todo acá llega y se desarrolla y se copia, se clona en los pueblos. Entonces, claro, yo veía lo mismo, pero mucho más desarrollado, ¿no? Las cosas políticas y mucho más, sí, más grande, más, todo más grande, ¿no? Por ejemplo, los grupos musicales que existían en esa época, rebeldes, ¿no? Todos, pero era imitando también a Inti Limán y a todos estos grupos de la izquierda latinoamericana, muy importante. Aquí había la Víctor Jara, Después de Todo, un poco de grupos y y claro, ¿no? La rebeldía, pues eso es una imitación cultural, ¿no? Incluso yo ahora ando estudiando a Marx y uno ve que, que todos son influencias culturales, ¿no? Y ve uno fotos de la época de Marx con sus compañeros y ve uno las fotos de ahora y son muy parecidas, ¿no? Hay todo un juego de imitación, obvio, igual serán los liberales, los conservadores, ¿no? Porque la cultura, pues, todos somos espejo, ¿no? De alguna forma. Entonces, sí, era muy parecido, pero más desarrollado. Y fuerte, yo participaba en todo, ¿no? Las marchas, las peleas, todo, estaba, ¿no? Metido. Dentro de estas reflexiones también estaban las preocupaciones y propias de la clase trabajadora, ¿no? También eran similares. Total, ¿no? Total. Y bueno, pues la lucha es por los más débiles, ¿no? Por la, por los que no tienen muchas posibilidades, ¿no? Porque el sistema va creando un desecho de seres humanos que, ¿por qué? ¿No? Esa es la pregunta. Siempre, siempre será, ¿no? Es decir, ¿por qué el sistema tiene una periferia de gente que es que les vale nada, ¿no? Y ahora lo están ustedes viviendo y conociendo mucho más, ¿no? Una gran oligarquía que está mandando en el mundo, oligarquía pero literal, porque ellos son los dueños, son los empresarios ya manejando el Estado, como está pasando con Trump. Ellos son y manejan a los empresarios. Son gerentes generales y listo, así, la paz la hago yo con este y a mí me importa un carajo, porque y no importa que haya muertos, no importa que haya gente que quede jodida, pues no importa. Entonces, esas preguntas siempre van a estar, ¿no? Ahora, el problema es que ahora es más fácil hablar del fin del mundo que del fin del capitalismo, ¿no? Y eso es una vaina, pues muy rara, pues, porque quién sabe cuánto tiempo habrá que todavía tener todas estas ideas, ¿no? De rebeldía para que algo cambie. Sí. Este, Me fui, qué pena. no, 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 no. De hecho, pues, iba a hacer otra pregunta, pues, relacionada a esto y era cómo se sentía como ese ambiente político en la NAT, si estaba reflejado también dentro de la Escuela Nacional de Artes. Pues Santiago se concentraba mucho en la formación de la gente. Él no, él sí tenía, claro, una posición política, ¿no? Pero él no era un activista. Él no era de los que decía, hoy hay que suspender clase para irnos a la marcha de no sé qué. El hombre como que eso lo respetaba. Sin embargo, todo el trabajo de formación sí era muy político, ¿no? Es decir, estudiar estética, pues, ¿no? Estética, ¿desde qué punto de vista uno, pues
la mira, las técnicas, todo esto, y muy desde la teoría de Bertolt Brecht, ¿no? Entonces él, pues obviamente, trabajaba de otra manera, y así lo he entendido yo, ¿no? Digamos, este arte, pues, en la medida en que un médico sepa operar, pues a mí no me importa que el man sea comunista o sea conservador, que pues, es que tiene que operar bien, ¿sí? Porque si lo va a operar un compañero que sea por muy buena ideología, pero mal médico, pues lo puede matar a uno, ¿no? Y lo mismo el arte, ¿no? Si usted es un mal actor, pues, ¿qué puede transmitir, no? Entonces, esto es casi un discurso de Santiago, ¿no? Respetar mucho el oficio, que son dos miradas distintas. Lo político es una cosa muy concreta y la actitud de trabajo de la política más bien, ¿no? Y lo político en el teatro es discutir políticamente el teatro. Y discutir políticamente el teatro es enfrentarse a la técnica, es enfrentarse a miradas sobre las formas del teatro, sobre las formas poéticas. Todo eso es discutir políticamente el teatro. Te fíjese, son dos cosas distintísimas. Entonces el oficio, pues él siempre lo cuidó. Y yo creo que es muy sabio eso. Este, ya como para dar rienda a como una de las preguntas más fundamentales pues de este ciclo de entrevistas, ¿cómo fue su vinculación al Teatro de la Candelaria, a este espacio en donde estamos? ¿Cómo fue ese proceso? Pues había un conocimiento mutuo, ¿no? Eh, que era este trabajo que yo hacía como un trabajador, que me dio pues sí, mucha vinculación al oficio en sí, ¿no? Porque empieza uno a conocer otros ángulos del oficio, del trabajo, del teatro, ¿no? Y yo planteé, pues aquí hay stage, después está aspirante y después está planta, hay todo un proceso. Y yo en el año 79 planteé hacer el stage. Entonces, como me conocían, pues, porque también, obviamente, es como todo, ¿no? Como una relación de pareja. Si hay un conocimiento, pues, como que se avanza. A veces hay aventuras que funcionan, pero a veces no, ¿no? Uno se mete con alguien y, no, se estrelló, listo, bueno, me estrellé. Pero aquí hay porque esto no es una empresa como normal, no es empresa en ese sentido, sino es una forma de vida. Entonces usted estar con una persona 24 horas al día durante 40 y más años, pues hay que saber escoger sus buenos cómplices, cómplices en el sentido de copiar, de saber discutir, del respeto, etcétera. Son tantos elementos. Entonces, sí, eh, me planteé eso como en la mitad de año del 79 y yo en el 80. Yo duré 6 meses en el stage y improvisaba, me invitaban a improvisar y, y yo me fui metiendo sin darme cuenta en una nueva obra y me, me construí un personaje, pero era jugando, yo no tenía ninguna intención de nada. Y, y empezando el 80, me vincularon ya, sí, el grupo estudió y que sí, que yo entrara como estachero. Entonces yo entré a la obra Golpe de Suerte y yo hice el dios de la cocaína y la estatua de la libertad, que era los antagonistas del personaje central, parte de los antagonistas. ¿Cómo fue la experiencia de participar en su primera obra de teatro, en esta obra de Golpe de Suerte? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo fue No, representar a otro? asustado, eh,
trataba de repasar lo que había estudiado en la escuela, o sea, como un puro ñoño, pues, Sí, porque entonces yo decía, bueno, ¿cómo es? Yo repasaba Stanislavski, pero un personaje, me aprendía la letra, pero pues uno se va dando cuenta que todo lo que estudió, pues no es que sirva mucho, tal vez hay una información, ¿no? Que, que, que da, que da cierta fuerza, pero ya la práctica y ante el público, eso es otra cosa. Entonces, eh, sí, muy azarante, pero muy disciplinado, ¿no? Tal vez yo tenía también mucha disciplina de obrero de mi papá, de mi casa, era muy disciplinado. Y la escuela también, y lo fui aprendiendo, ¿no? Si uno no tiene como una cosa ahí de disciplina, es difícil que también pueda avanzar si no hay una repetición de cosas, ¿no? sí, señor. Si usted no repite un el entrenamiento, por ejemplo, nosotros todos los días se hace entrenamiento. Y ahora que yo estoy más como desvinculado, yo me levanto y hago mi rutina de ejercicios, ahora le metí pesas, ve, porque eso es como lo que constituye toda la ética también, ¿no? El darle. El escritor se levanta todos los días, aunque sea 2, 3 páginas y ya, ¿no? Y así eso no sirva. Pero eso es una disciplina que va soltando la mano y la mente y el espíritu, igual es el entrenamiento. Ya usted materializando, pues, lo que se podría decir ya como un actor de oficio, ¿cómo era percibido el actor como sujeto social? ¿Cómo era? En ese momento, Sí, ¿cómo lo sintió usted ya de primera mano? mm, pues pues no, lo que les decía, ¿no? No existía el oficio. Hoy hay un montón de universidades con carreras. No, eso no existía para nada. Habían actores que se habían formado en la televisión y todo esto, pero económicamente muy duro, ¿no? Por ejemplo, para muchos de esa época. Pero la pregunta es, ¿cómo lo percibía yo? ¿Cómo lo percibió y cómo se expresaba? O sea, el actor como sujeto social. ¿Qué papel tenía el actor en la sociedad? Ah, ok, ok, ok. Mm, pues sí, digamos, hay un- una frase paradigmática que se dice mucho, es que primero está la ética y después la estética, ¿no? O sea, el problema no es uno preocuparse solo por las técnicas, sino toda una visión del mundo que incluye lo social. Entonces, claro, nosotros, digamos, yo soy de esa generación formada como con esta idea, ¿no? De que uno es un sujeto social y, y sirve a un auditorio, a un público, ¿cierto? Uno tiene ese imaginario que le funciona muchísimo, ¿sí? Que yo es de alguna forma, claro, el arte tiene sus orígenes en la religión, ¿no? Entonces es vinculante, uno se debe al público. El público como que uno está para ellos. Esa es como una actitud. Y claro, la nueva visión es, bueno, el teatro es para también divertir y para hacer pensar, ¿no? No es solo el divertimento, que también tiene que existir, ¿no? Por ejemplo, el circo es divertimento y uno va y se divierte. Pero el teatro tiene un ingrediente interesante, es que puede ser una vía también de conocimiento, de mirada del mundo, de perspectiva de la vida también, ¿no? Entonces el espectador sale cargado con otros elementos. Entonces esa responsabilidad ética pues ha estado siempre, ¿no? Lo que pasa es que el teatro o los actores en general jugamos con el narcisismo, ¿no? Y eso es muy problemático porque el teatro es muy narciso y a veces uno olvida y se vuelve individualista y ya, y me importa el mundo, y soy yo. Entonces, eso es una tensión permanente. Pero el teatro es supremamente ególatra, ¿no? Y también los grupos se vuelven ególatras. Uno.
¿no? Todo, el actor y los grupos, porque uno se cree el mundo, porque está relacionándose con toda esta sensibilidad y por eso muchos actores terminamos, si no nos cuidamos, mal de la cabeza, porque uno se la cree. Y pues en el fondo uno es una pobre cucaracha, peor que una cucaracha, un nanobicho, ¿verdad? Entonces, pues sí, uno se puede volver una supuesta estrella y toda la cosa, pero eso es vacuidad, ¿no? Entonces, toda esa ética, por lo menos, está pensada, por lo menos está en el discurso, por lo menos uno dice, bueno, sí, ¿en qué estoy yo, no? Y eso es muy interesante porque es distinto como ven o se ve y ahora mucho más, ¿no? No hablemos de las redes, cómo se ha vuelto eso, ¿no? Cómo hay una egolatría, un narcisismo impresionante, ¿no? Entonces, como que el teatro también ha tenido por lo menos esa posibilidad de tensionar el discurso narciso y narciso que quiere decir insensible, porque el ser narciso es que yo soy yo y a mí me importa el mundo, y no es así. Sí, respecto como a este narcisismo, este ego, su merced siente que esto es algo que se palpa únicamente como en este teatro, entre comillas, academicista y no tanto o prácticamente este fenómeno está ausente en el teatro popular. Yo creo que está presente en toda la sociedad, ¿no? Esto del narcisismo, ¿cierto? Y ahora mucho más. O sea, de manera que no es solo el oficio. Lo que pasa es que el teatro tiene más peligro, porque pues uno está jugando con su ego, con el espectador, ¿no? Y uno se siente importante. Sí, Y el actor de cine y toda esta cosa, pues también hace crecer el ego. Pero en el teatro popular, pues también puede pasar, también, pero precisamente eso es la mirada, ¿no? Es decir, como que esta nueva mirada que Santiago y estos trataban era eso, ¿no? Este no es un teatro para lucirse, sino para pensar el mundo. El teatro también como una vía de conocimiento también de uno mismo y de la sociedad. Es distinto así. Yo soy un actor para, para las chicas o para los chicos, ¿no? Una actriz, lo que sea. Eso es distintísimo. Entonces, fíjese, es otra ética, es otra posición. Y en el teatro popular, obviamente que si no existe ese punto de vista, llamémoslo así, filosófico o ético, pues caen en lo mismo, indudablemente. Entonces, sí, primero está todos estos elementos éticos filosóficos. También está primero la filosofía que la técnica. Entonces, ¿para qué es la técnica? Pues, hombre, hay que ver también para qué es la técnica, ¿no? sí. Es una pregunta que está, pero nadie está exento de eso, nadie. Los abogados, los médicos, los sacerdotes, los políticos. Es que los políticos son mejores actores a veces que nosotros. Es terrible porque ellos nos han robado el fuego de la actuación y se la pasan actuando y haciendo, diciendo muy bien las mentiras para hacerlas verdad, ¿no? Entonces es terrible lo que, fíjese, que entonces eso es un elemento de la sociedad muy grande, este asunto del narcisismo. Este, con el tiempo pues surge como esta idea de la creación colectiva en el teatro, ¿sí? Ujú. ¿Cómo inicia ese proceso en el Teatro de la Candelaria? Bueno, la creación colectiva es un invento de la humanidad también que ha estado en la cultura, ¿no? Sí, Eh, pues hay ejemplos de teatro que en la comedia del arte italiana, por allá en 1600, 1700, donde los actores, a través de unas técnicas de textos y cosas, improvisaban colectivamente las obras para los espectadores, ¿no? Imagínense, estamos hablando de 1600.
También está la famosa, claro, contextos distintísimos, pero las iglesias, una iglesia, la iglesia, el, el Duomo de Milán, ¿no? Duraron 700 años haciéndola. Incluso ahorita en el 2000 algo le hicieron otra cosa, como parte de todo el plan. Entonces, fíjese, son creaciones colectivas que han habido en la humanidad a través de muchos años. Me imagino que les deben haber hablado de eso, pero el sistema era esclavista. Era haga esto y es así, y bueno, era toda una configuración sociológica distinta. Hoy en día, pues en el teatro es totalmente distinto porque ya no hay esclavos y cualquiera puede cuestionar. Entonces sí, la creación colectiva, después la desarrolló Francia también, en grupo que el Teatro del Sol, allá, teatro, no el circo, y desarrollaron el trabajo de colectivo. Entonces, como una manera también de pensamiento político, tiene que ver con un pensamiento político, se ha trabajado la creación colectiva, ¿no? Eh, es toda una exploración de cómo oír las voces de todos, sin que eso necesariamente tenga que ser un democraterismo y un sancocho, todo cabe, todo no. Eso tiene toda unas reglas de juego que hay que ir encontrando, obviamente para esta época, porque las reglas de juego del medioevo pues eran muy concretas, ¿no? Y había una estratificación especial, ahora no. Entonces la creación colectiva es un invento que siempre se estará reinventando y de acuerdo a la formación de las personas que están ahí. Entonces, sí, claro, la Candelaria ha estado desde el año 71, no fue en el 66, fue 5 años después, empezó este trabajo de la creación colectiva que, pues, que se ha hecho. Estos ejercicios de la creación colectiva pues también implica de alguna manera que los actores pasen al otro lado, ¿no? Como autores. ¿A qué otro lado? A los autores, hacerlos Ah, a pasar al otro lado autores. a estar tras bambalinas, se podría decir. O sea, ¿cómo es estar al otro lado con la pluma y no con el vestuario? Es otra clase de escritura, no es de pluma, es escritura de, de, de tabla, es escritura en el aire, ¿no? Entonces, bueno, la creación colectiva es una rebelión contra los mismos oficios establecidos, porque se supone que el teatro entonces es un autor, hay un director y hay unos actores que obedecen y hay un escenógrafo que también le obedece, es piramidal. En cambio, la creación colectiva un poco revuelca eso. Entonces, en ese sentido somos autores, pero autores de tabla y autores en el aire. Y los textos aquí en la Candelaria, los textos casi es lo último. O sea, estrenamos la obra y como al mes, me acuerdo, y todos, los que hemos dirigido, y Santiago le tocaba, ¿cómo era el texto suyo ese que echaba en tal escena? Ah, no, no es muy largo, entonces tráigamelo mañana. Y así lo recogía con todos. Sí. Entonces, de manera que el texto, la pluma es lo último, en cambio, porque es una inversión, ¿no? De todos los poderes del teatro. El teatro tiene unos poderes terribles, ¿no? Fuertes. Entonces la creación colectiva ha ayudado a aflojar toda esa vaina, ¿no? Y hasta la dirección, ¿no? La dirección también de alguna manera se sacude en este asunto. Entonces, claro, uno va aprendiendo, pero fíjese, pasar, ser un actor que escribe en el escenario a pasar a la pluma, no puede muchas veces. Sí puede, obviamente, pero tiene que aprender, eso es otra cosa, ¿sí? O sea, no hay ninguna garantía que un gran actor de creación colectiva
haya ayudado aquí a muchas horas y se ponga a escribir, solo puede ser un fracaso. Entonces no hay garantía, porque son dos oficios distintos. El oficio de la escritura es otra cosa, ¿no? Entonces eso ha sido, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, en la música. Entonces no es el músico allá que yo contrato y hágame la música para no, usted como yo, por ejemplo, que no soy un músico, sino tengo intuiciones musicales, yo puedo decir, bueno, yo pienso que la música puede ser que haga así, va. Y entonces eso el músico lo puede escuchar y dice, bueno, vamos a ver cómo es, y empieza a improvisar en un piano o trae una propuesta de algo. Entonces, fíjese, la creación colectiva no está, no acaba, pero tampoco, no elimina, pero tampoco acepta absolutamente la especialización. ¿Sí? Es una negociación lo que hay que hacer. Si usted es músico, listo, venga a ver, pero yo tengo, ese actor allá le hizo una propuesta a usted y muy buena, entonces tiene que escucharla. Fíjese, entonces es bien, es bien, mm, pues de muchos tejidos. Es el trabajo de la creación colectiva. Me parece muy interesante esto de que la creación colectiva en parte mueve estos cimientos del teatro, estas jerarquías, Ujú. que creo yo que va un poco encaminado a lo que habríamos hablado sobre el narcisismo y el ego, ¿no? O sea, al final, o sea, al final como estas jerarquías, este poder legitima en parte como la aparición del ego, ¿no? Y del narcisismo. Claro, total, sí. Hay directores que son como dioses, ¿no? Y uno ha trabajado con eso, y eso es tremendo, es difícil. Además porque, claro, el esquema es como Dios. Necesito que me hagan esto allá, necesito que se corra para allá. Y es desde un sillón, como si fuera Dios, Sí. ¿no? Y, y claro, eso ha cambiado mucho. Eso ha cambiado. Obviamente, dirigir es violento. Dirigir es jodido, porque si usted le dice a una actriz, siéntese ahí, o le dice primero, siéntese ahí, no, pero es que yo no siento, que se siente. Yo necesito que se siente y que diga el texto mirando al frente, no, pero es que así, no, nada, es violentísimo y eso sigue haciéndose. Y a veces se tiene cierta razón como director, porque es el que está mirando toda la imagen, ¿no? Entonces, fíjese, es un poder complejísimo. Y lo mismo los autores, que me dicen el texto con coma y si me quita esa coma, mejor dicho, lo he hecho. Eso existía, Sí. ¿no? En cambio, la creación colectiva, pues, permite incluso improvisación en algunas cosas. No es el texto así absolutamente fijo. No es que no es decir, no es que no se pueda usar. Y lo que le digo, hay directores y directoras así. Y, y eso es tradición en el teatro de hace 2000 no tanto, perdón. La dirección nació por allá en 1820. La dirección no existía, el oficio del director. Eso se volvió después con los cambios sociológicos pues, de toda esta sociedad, de Europa sobre todo. Eso es. Su merced, cuando estábamos haciendo la preentrevista, usted nos comentó que iba a emprender un viaje a San Francisco, al municipio de San Francisco, acá en Ah, Cundinamarca, sí, sí, haciendo talleres de creación colectiva. sí. ¿De dónde nace esta necesidad de llevar la creación colectiva a estos espacios rurales? Pues siempre, eh, siempre ha habido como esa actitud de trabajo aquí en la Candelaria, ¿no? Uf, aquí yo creo que la Candelaria se ha hecho miles de talleres entre todos nosotros y cada rato, ¿no? Eh, se hacen. No, pues es una gana, es un amor que uno le tiene al teatro y sobre todo una necesidad, bueno, tanto personal como también para la sociedad. Esto que les decía, si un jovencito de un pueblo por ahí, yo estuve en Mistrató, eso es un pueblo cerca al Chocó que pertenece a Risaralda.
Si un pelado de esos, uno va y le habla, oye, existe el teatro, venga, juguemos a teatro, y allá hay problemas también de guerra y todo, y ve otra cosa, entonces, pues, y se le salva la vida, pues qué belleza. Entonces uno lo ve como también como una necesidad de llevar ese juego para la gente, ¿no? Y esa perspectiva para los pelados, sobre todo los jóvenes. Pues ya la gente grande está en otro paseo, pero, pero yo creo que es también esa pulsión interna y que, pucha, salvar gente. Qué bonito, qué bonito que por lo menos el teatro ayude a salvar un par de jóvenes en un pueblo, pues qué belleza. No, el pintor que va y, existe la pintura, uy, yo me puedo dedicar a la pintura o al video, ¿no? Ahora el video es una cosa que, que pues es más fácil, ¿no? Pero eso es una, como ustedes, ¿no? ¿Por qué no regalar un taller a un pueblo? Pues, pucha, con todo este problema social. Ahora, si no hubieran problema social, ¿por qué no regalarlo? Porque también es otra perspectiva de la vida, para ver el mundo de otra forma. Es Uy, yo lo... interesante, muy interesante porque, digamos, en el mundo en el que vivimos que está como ciertamente mercantilizado, se podría decir, Ujú. la percepción es que, digamos, solo las ciencias pueden salvar a la gente, o sea, como las matemáticas, la economía, el derecho, pues yo no digo que no. Sin Claro. embargo, pues esta sensibilidad artística, como esta parte más íntima con el humano, se deja como un poco de lado, ¿no? Y eso es como lo que intenta rescatar la creación colectiva también, como recordar que siempre está el espacio para la expresión, como desde la esencia humana, ¿no? El principio de crear y de jugar también. Claro, claro. Sí, yo creo que eso en todos los oficios puede haber esa posibilidad. Y como el teatro tiene poco poder, porque el teatro no está metido realmente con el poder, por lo menos el que nosotros intentamos hacer, ¿no? Que no está metido en las grandes esferas, ¿no? Porque otra cosa que también ayuda a dar perspectivas son las mismas religiones, ¿no? Son perspectivas que da, pues, erradas o no erradas, pero son cosas que encuentra la gente para interpretar la existencia, ¿no? Pero como la religión también se mete con el poder y con la política, ahora lo estamos viendo, pues también hay una perversión muy jodida, ¿no? En cambio el teatro no tiene esa vaina. El teatro, pues, ¿qué poder tenemos nosotros? Pues con los 100, 200 espectadores que vienen aquí, si al caso bien, entonces no es mucho el poder, sino es un poder, es un micropoder, pero interesante porque no es de masas, mejor dicho, ¿sí? Shakira es de masas, bueno, eso es un entretenimiento, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Y bueno, lo divierte a uno, pero el teatro ejerce otro juego por allá más tranquilo, el video, la pintura, todo eso son como perspectivas de otra manera, ¿no? De salvar pues de que la gente encuentre un sentido. Es dicho, uno se levanta en la vida por todas las mañanas es porque hay algo que lo mueve, no porque solo abrieron la ventana, que puede ser, pero es algo que lo levanta a uno a hacer algo por el mundo, ¿no? Y por sí mismo. Uy, sí, yo no sé si me elevé mucho. No, 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 Mucha no. carreta. De hecho, aprovechando que la experiencia en San Francisco pues está como un poco fresca todavía, ¿cómo fue la experiencia del taller allá? ¿Cómo fue ese acercamiento con la comunidad? Pues pequeña, pequeña porque pues apenas eso está moviéndose. La más interesante fue en Mistrató, que fue también en esos días. Yo no sé si yo les hablé ese día, ¿sí? Y mucho más grande, es decir, grande en el sentido de que fueron como 40 personas y gente que, imagínense, de un pueblo de esos que no tiene mucha movida y mucha participación. Hicimos una presentación pública, como, sí, y mucho joven, mucho niño, ¿no? Y sobre todo tratando de respetar como las cosas propias de las personas, de la cultura.
y no decir es que yo tengo la técnica Teatro La Candelaria y venga copien. No, eso es terrible. Es lo de ustedes lo que vale. Y no que yo tengo la técnica de allá o los del centro de Bogotá les llevamos allá unas goticas de conocimiento. No, eso también nos hemos curado ya, ¿no? Es más bien que es lo que ellos también pueden enseñarle a uno y no llegar allá nosotros, es que hemos estudiado a Stanislavski, a Bertolt Brecht, a no sé quién, a los maestros, no, no, allá también hay maestros, pero hay que saber también con qué herramientas se hace que ellos hablen, como el psiquiatra. El psiquiatra uno lo pones a hablar, o los psicólogos, sí, cuénteme, y uno es el que habla. Y de ahí es que se saca el problema. Entonces es hacer que en las regiones hablen, ¿no? Y no llegar ahora sería con un dron, ¿no? El dron del conocimiento. Aquí tenemos las técnicas. No, eso no sirve. Sí, es como un poco también como una descolonización del teatro, ¿no? Total. Ahora que esa palabra no la quería usar porque está muy de moda, Sí, pero sí es eso, ¿no? Es decir, como quitar ese discurso de que los del centro tenemos, el centro Bogotá, tenemos todo para enseñar. No, ¿cuánto no nos puede enseñar a nivel cultural los indígenas? En la música, por ejemplo, y en las mismas representaciones y rituales que ellos hacen. Pues muchísimo, ¿no? sí, es un abanico de posibilidades, ¿no? O sea, se expande el universo del teatro al tener en cuenta pues estas otras perspectivas. Claro, uno no puede llegar ahí porque se vuelve más artificial. Oiga, que se aprenda, es como la medicina también. Por ejemplo, si va a por eso es un problema, ¿no? La medicina cuando se lleva al Amazonas y todo, pues, pucha, ya tienen tradición de curas y de curamiento, digo de curamiento, no de sacerdotes, sino de curaciones, de medicina para solucionar todos estos problemas de salud. Entonces la medicina llega, no, la medicina es aquí así, las farmacéuticas a imponer. Pues ahí se estrellan, ¿no? Que ellos tienen sus propios médicos, curanderos. Bueno, irónico es porque vamos a explorar como este mesianismo en Santiago García. Este, ¿Cuál fue el impacto, cómo impactó la visión de Santiago García en estos ejercicios de la creación colectiva en el Teatro de la Candelaria? Bueno, pues es que él era un líder muy, sobre todo muy amplio en su cabeza, ¿no? No era, no era un ser así dogmático, tremendo, ¿no? Para imponer la creación colectiva, sino era un explorador. Para mí Santiago García era un explorador con unas ideas fuertes y todo sobre el arte, pero, pero él era un líder muy motivador y retador. Retaba de una manera a veces, sí, como con conocimientos, ¿no? Por ejemplo, llegó una vez yo no sé si le habrá contado a alguien, a hacer una charla sobre la física cuántica y, y nos pegó una conversada, una investigación que había hecho sobre, sobre este asunto de la ciencia y eso ¡pac! Pegó, impactó mucho como para inventar una dramatúrgica cuántica. ¿Y eso cómo se come? Ni idea. ¿Eso cómo se hace? Ni idea. Pero miremos a ver. Y de ahí salió toda una serie de obras, como de Caos y de Cacaos, como Amanteles, como A Título Personal, como Naira. ¿Ve? Obras que salieron a partir de una motivación cuántica. Entonces eso es un trabajo de liderazgo supremamente sagaz, ¿no? Muy sagaz. Entonces él era eso, ¿no? Una posibilidad de retar. Al final es una de las cualidades que pocos líderes tienen, ¿no? O sea, cuando uno piensa en un líder, o sí, digámoslo, un líder, esa cuestión del reto no, nunca se suele hablar, ¿no? Siempre es como
como estar estático, se podría decir. Pues yo no sé, porque también a veces los líderes pueden ser apabullantes. Yo creo que es que también eso está cambiando, ¿no? Los líderes pueden ser, pues ahí lo estamos viendo. ¿Qué tal es el líder que es el presidente de Estados Unidos? Es un líder inteligentísimo, pero un apabullante y terrible, ¿no? Y que está, me imagino yo cuánta gente de su generación y de más abajo está opacando, que deben ser más inteligentes también que él. Entonces, claro, en el teatro y en la cultura, pues claro que se necesitan posiciones y liderazgos, pero yo creo que los equipos son muy importantes, ¿no? Los equipos a veces se encuentran esos liderazgos y esos retos. El grupo, después de que Santiago se fue más o menos en el año 10 y el grupo ha seguido funcionando, ¿no? Hasta ahora, sin él, unos retos y unos liderazgos que nos hemos inventado colectivamente. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces no necesariamente, aunque si lo existe, qué berraquera y bien, y hay que, el líder es un elemento muy complejo, ¿no? Porque puede ser apabullante, pero también puede ser motivante. Santiago a veces tuvo una vez una frase que decía, mire, si ven que yo la estoy embarrando, por favor díganmelo. Porque pues es que un líder empieza a todo el mundo a decir, uy, es que ese es el líder, y eso cala, por más inteligente y genio que sea, se las cree, y eso lo puede dañar. Entonces García un poco pedía eso, no me dejen hacer bestialidades, díganme en qué la estoy embarrando. Entonces fíjese, el líder es una cosa, eso nunca lo verán en Tron. Nunca le irá a decir, oiga, si la estoy cagando, díganme. Nunca. Él va, porque es un líder. Y, y bueno, tenemos aquí ejemplos también en Colombia, muchísimos, ¿no? Entonces, eso es una, yo creo que es una expresión que se da, pero también los retos y la configuración social ahora sí es más colectiva o tiende hacia allá, ¿no? Sí, ahí es una cosa más compleja este asunto de los liderazgos, ¿no? Porque sí, uno ve, por ejemplo, que, que expresiones de la sociedad que les falta como una idea, pucha, qué es lo que hay que hacer, pero no es que sea el líder único que le diga, vámonos todos por aquí, nos mandamos por este abismo. No, eso es concertado, creo yo. Sí, es muy interesante esa perspectiva, pues, o sea, por como describe a Santiago, era precisamente él quería evitar ese ego, ¿no? Ese narcisismo. Exactamente, porque eso se crece, quiérase o no se quiera. Y en los cargos de ministros y de todo, todos los cargos de poder, es, evanece. ¿Evanece se dice? Sí, se vuelve uno eh, una especie ahí de ser superior. Y yo creo que eso es tremendo porque es sobre todo anulante para muchas personas, anula muchos discursos. Esos grandes líderes son terribles, ¿no? Y fíjese que lo de Santiago era distinto, por lo menos él se lo cuestionó muy poderosamente, ¿no? Y él jodía, yo no soy maestro, maestro el burro, a mí no me digan maestro, no me joda. Y entonces, muy interesante todo eso. Sí, señor. Aparte del teatro, pues su merced también ha participado en varios largometrajes. Tenemos curiosidad de saber cuál es la diferencia entre la preparación de un personaje de teatro y un personaje para un producto de la pantalla grande o televisivo. Mm. Pues depende del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, con Ciro Guerra, pues fue un proyecto que cuando él tenía 20 años allá de la Nacho,
y un guión que a mí me interesó, que algunas sugerencias, pero era de él. Y, y se construyó con problemas de tiempo, problemas de, pues, de ciertas cosas desorganizadas. Eh, Él la tenía también muy clara en la cabeza, en el sentido de qué ideas más o menos fuertes tenía de la película. Entonces eso permitía que yo estaba muy ocupado aquí con temporadas y, por ejemplo, bueno, que hoy hay grabación de 10 de la noche a 2 de la mañana, entonces yo salía, de, por ejemplo, del Quijote o de cualquier obra con la cabeza en otra frecuencia y él la aterrizaba. Pina, está en esto, esta es la situación, viene de esto, va a pasar esto, o sea, lo ubicaba uno muy bien, pero porque era por fragmentos. Después podíamos parar un mes de no hacer y volvíamos al otro mes y ahí sí que peor, pues hay que volver a rebobinar y él la tenía muy concreta la película. Entonces, fíjese, es una forma de trabajar. Y claro, el personaje estaba también muy bien diseñado desde de la idea que él tenía, el guión. Entonces, también eso ayuda. Entonces, fíjese, hay otras que son estas comerciales, es esto lo que hay que hacer, juegue con esto y se va a hacer de un solo tirón, no hay sino 30 días y háganle, todos los días háganle. Bram, bram. Y eso depende también del guión, del director, de- está dependiendo de la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. La preparación técnica, pues la gente de teatro tiene un poquito más de ventaja para el cine y la televisión, porque tienen un registro supremamente fuerte que también hay que como frenar, ¿no? Pero, pero, pero hay mucha, de cierta manera, es más fácil eso que de frenar que en cambio el actor de televisión, televisión puro, viene a teatro y le cuesta mucho, porque está en otro registro Sí. y el teatro exige un registro más grande. Entonces, bueno, todas esas cosas, yo una de las cosas que le digo a todos los directores cuando he trabajado, las pocas cosas que he hecho, les digo, no me dejen teatrear tanto, bájenle a la presión actoral, ¿no? ¿Para qué tanta? Y sí, se hace. A veces se logra y bien. Entonces sí, depende del proceso, ¿no? También es un mundo más rígido, ¿no? A comparación del teatro. O sea, como ese nivel de juego, de carnaval no está tan presente en la televisión y el cine. También depende, hermano, porque ahí sí hay guiones de hierro y hay directores de hierro, pero hay directores que no. Por ejemplo, Ciro era muy dúctil, él le lo lleva a uno, incluso el texto. Dice, bueno, la idea del texto es esta, ojo con los tuteos, toda esta cosa, pero más o menos esta es la idea. Y entonces no es tan de hierro, ¿sí me entiende? Sí. Entonces depende. Hay películas con guión de hierro, bueno, pues también hay que respetar porque pues uno no es el dueño. Uno está invitado a ayudar a que la película salga lo mejor que pueda, ¿no? Uno de los proyectos que surgieron del teatro fue como la presentación teatral de la obra de Gabriel García Márquez de Crónica de una muerte anunciada. Sin embargo, su merced nos comentó que al final no se dio ese proyecto. Ese proyecto al final no se pudo materializar. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues estaba el cuarto centenario de la llegada acá de los españoles y el Ministerio de Cultura de España, yo no me acuerdo, no, aquí no había ministerio, con las instituciones culturales se hizo un acuerdo que escogían a uno de los mejores grupos y a uno de los mejores escritores de Colombia para hacer una obra para el cuarto centenario. Entonces se cogió García Márquez con la crónica, nosotros pues fuimos, García fue el que sugirió y pues García Márquez. Entonces bueno, ya estaba. Y nos ofrecieron el oro y el moro.
toda la plata del mundo y que no sé qué, y que giras por Europa y que, mejor dicho, nosotros íbamos a salir de pobres. Y, y nosotros empezamos a hacer la obra. ¿Sí le han contado eso o no? No, no. Bueno, empezamos a hacer la obra y empezó todo ese proceso y, y de pronto en medio de lo que ya llevábamos, llegó la razón que primero Carmen Barcel no dio permiso para que nosotros la hiciéramos. Y García Márquez, por lo tanto, pues no, nunca supimos, nunca fue claro. Y el Ministerio de Cultura de España no pudo negociar y que entonces España entró en una crisis, ¡tum! Nos quitaron la ayuda y quedamos colgados con un poco de material. En medio de eso, Paletas estaba trabajando en el cartucho. ¿Ustedes ya hablaron con él? Sí, 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 ¿Con sí. Paletas? Él estaba trabajando allá con ñeros y en estos programas de rehabilitación y tal, y empezaron a meterse improvisaciones sobre ñeros y de ñeros que estaban ayudando y fue poco a poco, entonces era un grupo de teatro ñero y entonces no, que estaban montando una obra muy importante y que los iban a llevar a Europa y se volvió una cosa mejor que si nos hubieran dado toda esa plata, porque esa obra es una maravilla, ¿no? Entonces un grupo de ñeros que les prometen que los van a llevar a Europa y les mandan ropa de Europa para hacer la obra sobre García Márquez. Y eso fue lo mejor que nos pudo haber pasado, pero fue un fracaso que fue un éxito, Sí, ¿sí? Porque dramatúrgicamente, si usted, eso incluso creo que está grabada, ¿no? La hicieron en Finlandia. Hicieron esa grabación con todos los fierros en esa época, eso fue como en el 95. Y, uy, pucha, ¿ya cuánto? Ya 30 años, sí. imagínate. Y una obra que quedó poderosa. Y nosotros jugamos con solo usar porque si usted usa como autor el 11%, le cobran. Entonces nosotros llegábamos hasta el 10, eso casi pesamos las palabras para que no nos jodieran. Y la hicimos. Entonces eso pasó con La Raya, ¿no? Que tiene una historia muy especial por ese fracaso que fue lo mejor. Y nunca hubo ese cuento el cuarto centenario de la invasión española, eso no pasó nada, que España tampoco se puso de acuerdo, ¿no? Sobre la obra de los ñeros, su merced tiene una anécdota, ¿no? Sobre cómo unos ñeros vinieron acá y se Ah, robaron sí. como unas utilerías. ¿Cómo fue eso? Ah, bueno, no, pues que como estos trabajaban, después Patricia también trabajó con ellos y hubo como una especie ahí de vinculación, digamos, llamémoslo así, medio afectiva con ellos, y pues porque uno confraterniza con la gente, ¿no? Entonces, como ya estábamos haciendo la obra y la obra nos la habíamos planteado como jugar con el realismo, ¿no? Como una cosa hiperreal. Entonces necesitábamos una charla, oírlos a ellos, una charla, y vinieron aquí como unos 6 ñeros ahí en el patio y no, pues la berraquera, y nos dieron la charla y no sé qué, y bonito, bonito, ¿no? Y contaban anécdotas y muchas cosas. Y pues terminó la charla y cuando salimos íbamos a almorzar, nos dimos cuenta que nos habían robado los cubiertos, las sábanas acá de atrás, de todo. No nos dimos cuenta a qué horas se metieron y se llevaron toda esa vaina. Entonces, pues, nada que lamentar, pues, o sea, ellos son así, ¿no? Son personas que van con otra dinámica, con su moral. Pero eso pasó, ¿no? Que fue muy especial, pero de ellos aprendimos mucho, aprendimos. Y las cosas que cuentan de la calle es tremendo. O sea, incluso invitaban que por qué no pasamos una noche, que vamos y nos metemos debajo de un plástico y vivo en plástico, aquí, no sé qué. Y no, muy interesante pues oírlo y aprendimos
obviamente también aprendimos a imitar y a jugar con ellos. ¿M? Y una vez vinieron aquí, cuando ya estaba la obra, esto se llenó de ñeros, de gente encobijada. Eso sí era tremendo, pues porque de la calle, pues, y con sus olores y todo. Y el teatro lleno. Eso era tremendo. Buenísimo. Y claro, eso es complicado, porque ellos se sentían raros, ¿no? Se sentían raros y estaban en su dimensión. Sin embargo, es interesante que, o sea, en un espacio como el teatro haya ñeros, o sea, para empezar por ahí. O sea, es ¿Cómo algo así? que, ¿Que entren? sí, o sea, pues no como, o sea, no por ser ñeros, sino que, o sea, es esto, como esta idea de los espacios, ¿no? O sea, en el teatro va gente que sabe de teatro, así como ilustrados, Ah, sí. así tales, pero, o sea, al final, o sea, la vida real es diferente, o sea, un teatro, una obra de ñeros con un público ñero, o sea, eso Sí, se sí, escucha muy sí. pocas veces y se ve Pero muy poco. una vez en la vida, como el 50 aniversario. Cuando hicimos el 50 aniversario nos inventamos, dijimos, no, pues en vez de que nos den ponqués, ¿por qué no compramos 50 ponqués y nos vamos allá para la Plaza de Bolívar y empezamos a regalar ponqués? Y nos fuimos todos disfrazados y eso se llenó de ñeros. Y en la plaza, eso está grabado. Y en la plaza de nosotros partimos, tome, a todos los ñeros. Y esa fue la celebración de los 50 años. O sea, invertir, ¿no? Invertir la idea normal de las cosas, ¿no? Y claro, pero eso es otra anécdota, pues muy interesante, de eso hay grabaciones muy chéveres ahí. Y es ñero repitiendo ponca y haciendo cola, y nosotros ahí bien con pintas de teatro. Entonces, sí, sí, yo creo que esa es como una cosa muy importante, ¿no? El teatro, salirse de lo normal, salirse de, de las reglas establecidas. Yo creo que eso es lo más interesante del arte. Si no hace eso, pues se está haciendo convención, simple convención, cumplir con ese es el papel del arte. Por eso el arte es problemático, tanto para un sistema de derecha como para un sistema de izquierda. Es problemático, ¿no? Si lo dejan expresar, eh, es problemático. Yo no sé si ustedes yo pongo ese ejemplo porque me parece un gran maestro, Clint Eastwood, ¿no? Hace un cine impresionante ese señor. Yo no sé si habrán visto películas. Y el man es republicano, ¿no? Y sin embargo se contradice, porque esas películas, unas películas que tienen unas cosas impresionantes de la vida, de la gente, ¿no? Como que no parece por una persona que tiene como esa posición ideológica, aunque él no es un recalcitrante, ¿no? Pero fíjese, es un problemático en su misma sociedad. Y en una sociedad de izquierda también me imagino que los artistas tienen mucho problema porque se salen de lo normal. Ese es el papel del arte finalmente, ¿no? No, no alabar el poder, para nada, al contrario, bombardear el poder. Y siempre incomoda eso, ¿no? Eso incomoda a todo el mundo. Entonces, fíjese, eso es una riqueza, ¿no? Que tiene el arte y también las costumbres, ¿no? Al leer, hay películas que lo choquean a uno en su pensamiento, ¿no? Esa película, por ejemplo, de Saló, esa película es supremamente compleja. No sé si viste de Pasolini. Eso es complejísima y es sobre el fascismo. ¿M? Y eso es hecha, uy, Dios mío, eso es fuerte. Pero esa es la función, ¿no? Del arte. Bueno, yo no sé si hay más. Sí, para finalizar ya, señor César, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. No Bueno, sabe bueno, lo importante e enriquecedor que ha sido esta experiencia, la muchas verdad. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias.